Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro, donde hablamos de todas esas cosas tan interesantes que tienen que ver con nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Yo durante 27 años hice Facetas del Terruño en Canal 13 y cuando me vine para San Carlos dije, hay que seguirlo haciendo, son las Facetas del Terruño en todos los lugares y me encanté definitivamente en San Carlos ver cómo todavía hay fundadores de pueblos, cómo hay gente que inclusive sigue trabajando intensamente, se siguen formando pueblos, lo que ha desaparecido en el resto del país. Porque uno ya en San José, ¿qué pueblos se van a fundar? Ya está todo como ocupado, ¿verdad? En el centro, Heredia, eso. Pero San Carlos siempre se extiende y se extiende. Este es el cantón más grande de Costa Rica, con 13 distritos y siempre nos seguimos expandiendo, siempre seguimos encontrando gente mayor que fueron fundadores, como en San Joaquín de Cutris, que todavía están las personas que lo fundaron, doña Bernabela y don Ramón. En fin, eso es sumamente sabroso. Entonces, como dice Gerardo Arias, a veces en este programa hacemos un arroz con mango y hablamos de todo lo habido por haber, pero es que sí hay muchas cosas sabrosas de las cuales definitivamente conversar. Tengo hoy aquí de invitado a don Norman Rodríguez Chávez, de la familia Pell, que ha escrito 3 libros muy bonitos, ¿no? Entonces, posiblemente casi todo el mundo de lo ha leído, porque si dicen que es la villa que usted no conoció y ya no hay, hubo que traer más libros, ¿verdad? De la Villa La Jura y Forjadores y Aventureros de la Villa. Y tenemos a don Gerardo Vega, conocido como Veguita. Don Gerardo también escribe muchas cosas interesantes, de muchas vivencias y es muy, muy versátil. Entonces, vamos a hablar un poquito de todo eso. Yo le decía a don Norman que entráramos por esa parte de este San Carlos cuando se inició con la lectura. Porque es que realmente, bueno, digamos, personas de mucha edad que yo he conocido, inclusive algunos de ellas ya no están, no, prácticamente iban primero, segundo y tercer grado. No continuaban, pero era gente como muy autodidacta, ¿verdad? Don Pedro Nolasco, por ejemplo, que lo conocí en Arenal, leía sobre los clásicos, tenía montones de lectura y en su biblioteca, un hombre que no había pasado de segundo grado, pero él mismo, ¿verdad? Entonces, encontramos mucha gente que se ha enriquecido con la lectura, pero porque ellos quieren, porque la vida eso se los da. Entre la gente que se ha entrevistado, ¿ha visto usted ese tipo de personas? Sí. Sí, claro, claro, porque nosotros convivimos con nuestros propios padres. Bueno, mi mamá sí llegó a 6º grado, que fue milagroso, pero mi papá como a 3er grado. Y 3er grado era como el límite, era como el bachillerato de ahora, porque la gente recibía cosas muy prácticas en la escuela que le servían para muchos detalles, y eso pero ya luego tenían que tirarse al mundo, a respirar el mundo, no respirar el aula porque no había posibilidades económicas. Y no solo de nuestros papás. A nosotros nos llegaron acá, es increíble, ¿verdad? Que Europa, estando tan lejos, nos haya llegado gente por el río San Juan y el río San Carlos, gentes que llegaron a principios del siglo pasado y aún antes. Por ejemplo, los González de Muelle, la colonia cubana de Chirol, de todos sí, esos. sí, los González también, don Juan Manso, los González también, los canarios, esos venían de las Islas Canarias. Primero pasaron a Cuba y luego entraron aquí por el San Juan y luego por el San Carlos, pero antes de ellos todavía hubo mucha gente más. Es bien interesante que, por ejemplo, el río San Carlos y el río San Juan en Las Vegas cultivaban banano, y ese banano lo llevaban a finales del siglo anterior, ¿verdad? Ya por 1850 y tantos, aún antes de la guerra del 56, ya había un comercio en este río San Carlos de guineo cuadrado, sobre todo de banano, que lo llevaban hasta Limón, cuando aquí no había rastros humanos en esta región. Acá los primeros que llegaron cuentan que se encontraron con un rancho de don Gregorio Rojas de Grecia, allá por el lado de Sucre, ¿verdad?
Y esas eran las primeras gentes que llegaron acá, los Quesada, toda esta gente, pero ya llegaron cuando toda esa bajura, todas esas vegas del río San Carlos ya tenían 50 años o más de ser importantes. Claro. Entonces, cuesta creer que a Muelle, a Arenal, hayan llegado gentes de Europa cuando acá no se había civilizado nada, no había habido gente que se metiera en esta zona, solo los indígenas. Y acá tenemos un relato en este libro de los españoles, por ejemplo, conseguí unas fotos a través de Joaquín Castro, de unas fotos del Libro Azul. El Libro Azul creo que es de 1916. Y hay unas fotos en el Libro Azul de unas eucaristías que hacían allá en los ranchos inmensos que había en Muelle de los cubanos de los Chiroldes y don Juan Manso, y luego los cubanos que fueron los González que venían de las Islas Canarias, huyendo de los problemas políticos, ¿verdad? Y se vinieron para Cuba, y de Cuba se vinieron para acá. Hay otros cubanos pues, que llegaron por otras vías, pero es asombroso que atraviesen el Atlántico y después meterse por el San Juan y después meterse por el San Carlos. Imagínense las posibilidades que tenían de haber llegado a otros lugares. ¿Por qué aquí, verdad? ¿Los Cosni de dónde venían? La familia de don Cosme. Sí, de Alemania. Sí, es decir, teníamos también alemanes. Y qué interesante, porque era gente que venía con cultura, porque muchos venían huyendo de la guerra en algunos momentos, o venían huyendo de la pobreza, tratando de llegar a un lugar, pero traían cultura. O sea, no es cuando llegan esos digamos, no esos salvajitos, pero gente que no le trae uno de bueno, sino esta gente ya venía con cultura. No eran piratas, ¿verdad? No, y ellos, exacto, entraban en los pueblos, colaboraban, formaban pueblos y había la oportunidad del aprendizaje. Ellos, los Cosni se instalaron ahí en San Juan de Platanar, por este rumbo, ¿verdad? También estuvieron los suecos, los Johansson, ¿verdad? Que son muy importantes. En Muelle había un señor, Yannick Kiewit, que no le conozco su historia, pero él es un apellido también de Europa. Y así hubo los Copper, ¿verdad? Hay muchísimo migrante europeo que se fue instalando sobre todo en la bajura. Y hacían unos denuncios de 2.000 hectáreas, unas cosas así, ¿verdad? Sí. Pedro Nelson, Guillermo Whiting. Hay una serie de personajes que Jorge Rolando Molina tiene hasta el mapa de dónde quedaban los lotes de cada quien. Y después comenzó a medio desarrollarse Florencia, Buenavista y Ciudad Quesada hasta después. Y todos esos también. Esos ya fueron como en los 40. Más ¿verdad? para acá. Sí, ya son más cerca. Claro, pero toda esa gente que venía y venía también a buscar vida, porque el asunto es que yo pienso que culturalmente ellos tenían como una fortaleza intelectual o lo que sea, pero económicamente no. Entonces venían a tratar de hacer una vida aquí, por eso eran unas vidas muy difíciles para ellos que venían de Europa, pero se amoldaban. Hay un alemán, sí creo que era alemán, allá en la frontera norte se instaló y creo que ahí está la lápida todavía. Ahorita les digo el apellido. Acá en la Hacienda de las Mercedes hay una familia de él que derivaba de él. Y entonces a uno lo que uno dice es que increíble que un alemán venga y se instale en aquellas selvas y los alemanes eran muy investigadores, ¿verdad? Investigaban medicinas, especies, insectos, todo esto, aparte de la sobrevivencia propia que ocupaban de arroz, frijoles y plátanos y la vaca y todo esto. Aparte de eso, traían como objetivos muy claros de estudiar la biodiversidad. Muchos científicos. Muchos científicos, correcto. Claro. Luego, detalles como que la economía de la región no solo era importante en esa bajura por el banano, el plátano, el guineo cuadrado, también por el ganado de carne un poco, y se dedicaban mucho a sacar el hule. Hay varias especies de hule, pero la especie que luego comercializaban, eso no lo cultivaban, eso lo sacaban de la montaña, donde había un árbol de hule, ahí se instalaban, ¿verdad?
eso se usaba como materia prima, esa movía la economía, también la raicilla. Entonces vemos que fue la bajura primero que la ciudad quesada, ¿verdad? Qué bien, usted va contando todo eso y uno va pensando en todo lo que usted dice. Por ejemplo, el famoso hule, ¿verdad? Que inclusive sabemos esa parte histórica de los indígenas que sacaban el hule y que venían los del país hermano y los cazaban, los mataban y les quitaban el hule, ¿verdad? Ajá. Pero después vemos un poco más para atrás y llegamos a Pital. Y de ahí, don Azarías, que en paz descanse, me contaba cuando él era pequeño, un hombre ya casi de 90 años, cuando él era pequeño, cómo los nicaragüenses venían a sacar el hule, un trabajo, eran especialistas, pero también cómo traían muchísimas medicinas con las que realmente curaban enfermedades que se consideraban incurables, como una mordedura de culebra o como ciertas cosas, porque eso es también con lo que quiero decir, que venía gente de Europa, pero venía gente de otros lugares cercanos, porque el nicaragüense tiene una gran influencia en el desarrollo de San Carlos. Sí, claro, claro. que sí, por supuesto. Ellos nos trajeron su conocimiento, pero es que además, yo siempre digo, y es muy interesante, hay personas que se molestan que tanto extranjero, que es que se les dan derechos, que es en el campo de la salud, que en el campo de la educación, que en el campo de la vivienda. Digo yo, pero es que esa es la gente cuyos descendientes en el futuro van a ser los costarricenses, que son los que van a estar aquí. O sea, es que esa es la realidad. Entonces, vean cómo esa gente que vino, todos empezaron a descender y hoy por hoy, entonces que mi abuelito era de tal lugar, que mi abuelita era de tal, y todo el mundo viene de afuera, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, el asunto también es la importancia del nicaragüense dentro del desarrollo sancarleño. Claro, veamos el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene migrantes de todo el mundo y como decía este presidente que tienen ahora, dice, pero yo quisiera que nos llegaran europeos rubios con muy buena preparación académica y nos haga desarrollo, pero nos está llegando mucha, no, pero resulta que es que Estados Unidos ha sido grande por la migración que ha tenido, ¿verdad? De todo tipo de países del mundo. Claro que sí. Pero acá es innegable, en la economía de esta región, la influencia de los nicaragüenses, la mano de obra de ellos ha sido básica para el desarrollo. Y yo quiero poner un ejemplo antes de entrar ya con esa conversación a hablar con don Gerardo. En San Joaquín de Cutres está doña Bernabela y su esposo don Román, fundadores de San Joaquín de Cutres, unos nicaragüenses que venían de la isla de Ometepe hace muchísimos años y que se metieron ahí por el río Infiernillo cuando no existía nadie ahí, que ellos carrilaron y no sé qué, no sé cuántos, un espacio grandísimo, y después le daban lotes a todos los que llegaban sin cobrarles, para aquí, aquí. Al final terminaron haciendo todo un gran pueblo, ya después sí se vendían algunas cositas. Y al fin, esa gente fue tanto lo que entregó que se quedó pobre. O sea, ellos son personas, una pareja pobre que vive en un lugar, ellos habían dado un lugar para hacer la iglesia en aquel entonces de San Joaquín de Cutres, y una iglesita de madera. Con los años todo fue, bueno, progresando, etcétera, se hizo una iglesia grande. Como estos señores vivían en una situación económica muy pobre, el pueblo le devolvió la iglesita de madera. Y ellos viven en esa iglesita de madera, gente de 90, 92 años, nicaragüenses, que fueron los que llegaron ahí y los que compartieron y dieron todo. O sea, es donde uno dice, ¿verdad? Claro, que es la gente, son la gente, porque nosotros tenemos muchísima de la colaboración de nicaragüenses. Es que tenemos de todo la vida para ver, ¿verdad? Claro. Hasta los josefinos que venimos, ¿qué dice usted? Y si no, que lo diga Guanacaste, ¿verdad? Definitivamente, claro. Definitivamente. Hay también bueno, que hablaremos tanto de tantas cosas. Antes de cortar en ese bloque, yo sí quería aclararlo. Quería decir una cosa que me parece que es parte de la historia que no podemos olvidar, que aquí las personas, los descendientes, en gran cantidad vienen originalmente de los heredianos, porque toda la gente de Grecia, Palmares y todo, eran hijos de heredianos, porque cuando en Heredia estuvo lo del café, que eran esos latifundios y esas cantidades de café, y que fue la bonanza, el grano de oro, ¿verdad? Y que Costa Rica se enriqueció con el café, pues que resulta que los señores tenían 10, 15, 20 hijos, cuando se morían repartían la tierra entre 10, 15, 20 hijos y los otros, y llegó un momento en que eran pedacitos los que iban quedando. Entonces las familias se pusieron de acuerdo. Los primeros hijos, 2 o 3, se quedaban con todos esos terrenos y el resto iba a buscar otros lugares, otras tierras. ¿Y a dónde fueron? Grecia, Naranjo,
San Ramón, Atenas, sí, Atenas, San Ramón, todo sí. eso se llenó de estos heredianos que empezaron a trabajar en esas fincas y a Así es, fundar. sí. Y esos heredianos, que ya eran palmareños y que ya eran griegos y de todo, después también pasó lo mismo, había que repartir las tierras. ¿Y cómo Claro. repartirlas? También queda muy bueno, váyanse para otros lugares. ¿Dónde? ¿San Carlos? Claro. O sea, hay muchos de muchos lugares. Pero entonces desde aquí, por eso tenemos la cultura herediana. Cuando Sí, alguien sí, sí, pregunta, sí. ¿cuál es la comida típica sancarleña? Típica, nacida aquí no hay. O sea, No. toda la comida viene generalmente de raíces heredianas, que el arracache, que el palo de papaya, que el lomo relleno, que los tamales, que todo, todo, Qué todo. interesante. Sí. Sí, y solo que Es yo cierto. conozca, Claro. que yo conozca, solo hay dos comidas que son netamente sancarleñas. Uno es el famoso pan de guacal, que se hacía en las montañas, se cogía el guacal, se cortaba, se le sacaba toda la fruta, se ponía a secar y al otro día dice que le ponían un poquito de harina y se convertía en levadura. Entonces, eso me lo contaba Mayela Muriño, la esposa de Bernie Porras, y lo hace ella. Entonces, con esa levadura se hacían el pan riquísimo, traen así de todo. Eso es netamente sancaleño, de las Sí. montañas sancaleñas. Y la famosa arepa tostada, ¿verdad? Que es típica de aquí también. Arepa tostada. sí. Pero el resto vienen Claro. por esa, tenemos es que todo lo que ha llegado a San Carlos viene precisamente de todas estas zonas. Sí. Y hay un detalle interesante. Estamos hablando de cómo influyó el Valle Central en las comidas nuestras y tradiciones. Pero usted va desde Nicaragua hasta México y encuentra una riqueza en la variedad y en el sabor de las comidas fabulosos, ¿verdad? No solo por el maíz y los derivados del maíz. Entonces, tienen la ventaja de que además de la influencia europea, tuvieron la influencia indígena que no la tenemos aquí, Que no la tenemos nosotros. ¿verdad? Y entonces uno Claro, encuentra, claro. desde Nicaragua hasta México, encuentra una serie de platillos sabrosísimos que tienen unas raíces indígenas. Claro. Y eso todavía enriquece más la cultura de los pueblos, ¿verdad? Claro, en México, que bueno, los famosos taquitos, pero como el cerdo y la cabeza del cerdo se hacen miles de maneras, que los Correcto. cacheticos de las orejitas, que todo, ¿verdad? Ya cuando nosotros despreciamos todas esas cosas y ellos, antes solo se hacía el pozole aquí, pero en México y Guatemala siguen No, haciendo eso. los ticos somos delicadísimos. Mire, de la cabeza de cerdo salen unos tamales riquísimos. De los tamales, de las cabezas de cerdo, en México sacan unos tacos de diferentes partes con unos sabores o tamales también fabulosos. Después, acá botamos la ubre, botamos la cabeza de la res, por ejemplo. No, eso es un tesoro en México. Usted ve la cabeza ahí puesta con unos vapores. ¿De qué quiere el taco? ¿De cachete o de lengua? Hasta de ojo le venden a uno, de oreja. O sea, o las tripas, por ejemplo, del cerdo, el intestino delgado. Lo lavan bien, lo trenzan y lo ponen a cocinarse ahí con los chicharrones. Vieran qué sabor tiene las famosas trenzas de intestino delgado del chancho. Entonces, acá lo que hacíamos era que lo aprovechábamos para hacer chorizo, ¿verdad? Como el pozol. Sí, pero esa riqueza de platillos de esta gente, como los frijoles refritos, por ejemplo, ¿verdad? Son un tesoro y una delicia, ¿verdad? Claro, y todo es como entusiasmarse, porque es que cuando alguien dice, ¿cómo que ponen ahí la cabeza y coja de aquí del cachete y coja de las orejas? Siento como que no. Yo tengo una anécdota divertidísima y es porque Nicaragua guarda algunas de esas tradiciones y en los nacatamales, ellos, para la persona escogida, digamos, los padrinos que van al bautizo, esos son a los que les salen los ojos de los cerdos en el tamal. O sea, sí. sí, porque eso es como el mayor homenaje que le pueden dar a uno. Y sí, como usted dice, se comen también allá los ojos en México. Yo fui una vez en Guanacaste, una gran fiesta, y como un gran homenaje me dieron un nacatamal especialísimo. Y yo abro, lo primero que me encuentro se lo ofrece. Claro que la cultura de uno, ¿verdad? No es así, yo ahorita me lo como. ¿Y cuál ahorita? Se me pararon a esa que me lo comí.
Y había que Claro, comérselo. claro. O sea, no había más que comérselo, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros tenemos costumbres muy diferentes, pero la gente lo ha aprovechado más allá. Sí, aquí dicen que aquí pues, todavía en los 50 y principios de los 60 mucha gente humilde iba a los mataderos a aprovechar la sangre, a aprovechar la ubre y la cabeza. O sea, se los llevaban esas piezas y después ya no, los ticos somos delicadísimos. Después ya, bueno, por ejemplo, el mondongo acá no es tan, sí es conocido y nos gusta mucho. Pero lo limpian demasiado. Y es barato. Pero en México el mondongo es carísimo. Es lo llaman pancita. Es un platillo carísimo. Ahora les voy a decir cuál es el platillo más caro y de los más sabrosos en México y en Centroamérica. Es la sopa de médula. De la médula Del jarrete. Del jarrete. Ya. De la médula le sacan el líquido y sale una sopa, pero Bueno, revivió un muerto eso. chico, me vieran qué imagino. increíble. Sí, sí, sí. Entonces, para que los televidentes tengan una idea, ¿verdad?, de cómo es muy importante que abramos nuestros países a las fronteras, de que llegue gente de todo lado, porque todos traen cosas muy positivas. Pues algunos traen cosas negativas. Los pobres gringos no se quitaron el tiro con los italianos. Llegaron italianos muy buenos y también llegó la mafia. La magia, claro. O sea, sí, claro que sí. Un día estos estaban devolviendo de Perú 300 venezolanos que eran delincuentes. Bueno, pero entonces Qué difícil. es parte del riesgo de esto. Claro, y ¿verdad? que todo el mundo lo tiene definitivamente. Ahora que usted estaba hablando de lo de la sangre, yo recuerdo, siendo muy pequeñita, estuvimos viviendo un año en Alajuela y en la escuela Bernardo Soto era la que yo estaba, y las niñas que eran de condiciones más pobres, pero no, también la gente enferma y de todo, hacía fila en el rastro. Entonces, muy temprano, a las 5 de la mañana, estaban desde las 4, que mataban a los animales, entonces directamente de la yugular sacaban la sangre y se la tomaban los niños. Ajá. Y era como normal, o sea, eso era, pues, no era muy que a uno le gustara mucho, a mí Claro, por eso que nunca me claro. tocó, pero la gente se lo tragaba, se la tomaba porque era la forma de ser más saludable, de curarse las enfermedades, Claro, y posiblemente sí, porque imagínese, era la sangre, ¿verdad? Y entonces directamente, que el día que usted trajo aquí a don Monchito Hidalgo y contó cómo era aquí el matadero, que ponían la vaca, ¿verdad? La cabecilla, bueno, ahí pasaba el río, esa, la de San Pedro, Sí. ponían la vaca con la cabeza afuera y el animal aquí amarrado adentro y le cortaban la yugular y toda la sangre caía en el río. Claro. Y entonces, porque aquí no se tomaba la sangre. Claro. Y estamos hablando de hace montones de años, los mismos años que era cuando yo estaba en Alajuela y sí se tomaba. Claro. Pero claro. y ahí son formas de ver las cosas, ¿verdad? Claro. Que a uno le parecen aterrorizantes y nos Por mandan. por eso yo siempre he comparado a San Carlos con un Miami chiquitito, ¿verdad? La diversidad de ¿qué sería? Y sí, de nacionalidades. De nacionalidades, gente de San Ramón, de Grecia, en fin, de todo lado. regional, ¿verdad? ticos De que todo van lado, para sí. allá. Sí, claro. Bueno, que San Carlos es como eso, que hay gente de todo lado, es Sí, cierto. sí, sí, De aquí, claro. era lo que yo le estaba preguntando en el programa cuando se lo hicimos a usted, ¿de dónde venían sus abuelos, a dónde venían sus papás? Porque toda la gente de aquí trae sus raíces muy cercanas a Grecia, San Ramón, Naranjo, Lajas. mi abuelo paterno Ujú, es de Europa, de Matamoros, ujú. viene de España. Ok, por eso. Gente que venía de afuera, ese todavía Claro. más de afuera, ¿verdad? Yo por eso a veces hablo con Z. Y si algo se le sale, ¿verdad? Pero qué interesante cuando... Y antes, vamos a ver, antes, no sé cómo lo perciben ustedes, que somos personas de edades parecidas, antes al extranjero se le daba mucha importancia. Era Claro que sí. prioridad en todo. Hoy por Sí, hoy claro no. que sí. Ya el asunto yo no lo veo como con tanta prioridad, ¿verdad? Porque el costarricense se ha educado. Y entonces intelectualmente estamos muy parejos. Sí. Sí, ellos se llevan un gran susto cuando llegan acá, como le pasó a usted, que llegó usted a un barrio, se instaló en San Carlos y rapidito llegaron las vecinas a ofrecerle cositas. Ahí unos cariños, unos detalles. Los futbolistas dicen que cuando llega un extranjero aquí a la liga, a la Saprissa, la mayoría de jugadores, llegando nomás, los invitan a sus casas para que se sientan acá acogidos. Pero dicen que cuando ellos van, los latinos van a jugar a Europa o a Australia o a otros lados,
es la frialdad más grande. O sea, Claro. eso es un detalle muy del trópico, ¿verdad? Sí, Muy de sí, nosotros, sí, sí. un carácter así abierto y amigable. Como usted dice, los mexicanos, para mí de la gente más hospitalaria son los mexicanos, Sí, ¿verdad? sí, El mexicano siempre abre las puertas cuando va a venir. Uno siempre dice, ¿cuándo va a ir? Pero no da la dirección. Pero de verdad hay gente que es muy hospitalaria y de verdad. Vamos a ver, usted que estuvo, después de sus problemas de salud, se fue a vivir a San José y estuvo tanto tiempo ahí, conoció mucha gente ahí en los hospitales. ¿Qué pensaba la gente de San Carlos, sobre San Carlos? No recuerdo. Por ejemplo, cuando estuve en el Hospital Calderón Guardia, no existía todavía en México. Ujú, A mí me veían como un bicho raro, ujú. porque era el pobrecito de allá muy lejos, sí. Y entonces los parientes de los pacientes que estaban a la par mía me llevaban cosas y, y siempre iban a saludarme y todo, porque era el pobrecito, ¿verdad? Sí. Pero más no recuerdo. Ya, por ejemplo, cuando fui a trabajar a San José puramente, ya no, ya ahí ya era un poquito más grande San Carlos y ya estaba, creo que ya había clasificado el equipo y eso hizo que se sacara más a San Carlos de la anonimidad. Del anonimato que Sí. es, que eso era una selva, decían. Claro que sí. Y así se fue, se fue sacando ya hasta ahora, ¿verdad? Claro. Ahora San Carlos es otra cosa, totalmente. Pero sí nos veían eso como los viejitos y de ahí los maiceros y todo eso, ¿verdad? Pero siempre la gente es muy buena con uno, siempre. Pero en la actualidad el ¿verdad? pensamiento es diferente. Ah, sí, claro que perdón. sí. Sí, ya ahora es totalmente diferente. San Carlos es uno de los cantones más, no solo más grandes, sino más pujantes y que le da un montón de producto a todo el país, ¿verdad? Claro, sí, ya Por sé. ejemplo, la leche, yo creo que hasta hace poco todavía, 60% de la producción de leche, ¿verdad? Después granos, maderas, ¿cómo se llama? Cítricos, de todo, aquí Sí. sale de todo, sí. Hay un concepto diferente. Yo me acuerdo, digamos, los sancarleños que fueron los primeros en llegar allá a la universidad, Rita Herrera, Rojas y este muchacho Corrales que murió. Bueno, Ajá, William. William. William, porque William estaba en el tiempo que yo estaba en la universidad. Entonces todos los sancaleños eran de los más divertidos porque vivían en una casa, ¿verdad? Sí. Y entonces cuando pasaba un sancaleño dice, huele a boñiga. ¿Qué significaba eso? Claro. Hay plata. Plata. Huele a vaca, Plata. hay dinero. Sí, sí, Entonces sí, todos sí, los sí, sancaleños la gente los veía como los millonarios, Sí, sí, ¿verdad? sí, claro. Entonces no había un concepto diferente. Sí. Decir, pueblos con plata. Sí, ¿Ya? sí, O sea, sí, eso sí, valía sí. la pena, porque había Claro. otra gente de otras zonas. Pero y el sancaleño cada vez ha ido, digamos, San Carlos la gente aprecia San Carlos, la gente admira San Carlos. Sí. Nosotros estamos de aquí a San Antonio de Belén en 1 hora y media, pero de San Antonio de Belén a Cartago en 2 horas. Ya estamos más cerca nosotros, porque es más expedito el llegar hasta aquí. Sí. Y la gente dice, ay, mira cómo viste San Carlos, horas. No, ¿cómo? En 1 hora y media yo estoy ahí, ¿verdad? Claro. Y hay gente que viaja diariamente. Ya, Marcial Cruz todo el tiempo viajaba, Marcial, cuando estaba con lo de la parte de educación. Entonces ese es un San Carlos muchísimo más cerca. Pero bueno, vamos a irnos por un momento, vamos a entrar ya en la conversación que tiene que ver con la literatura, con los libros, etcétera, etcétera. Así que nos vamos por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro aquí a través de Canal 14. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro aquí a través de Canal 14, hablando de todo, el arroz con mango, como dice Gerardo Arias, de todo hay que hablar. Hoy estamos aprovechando para conversar de diferentes cosas. Le echamos un poquito, bueno, aquí tengo a don Norman Rodríguez, ¿verdad? Y a don Gerardo Vega. Por aquello que hay gente que de repente pone el programa un poquito avanzado. Y estábamos conversando acerca de cómo es que se fundó un poquito San Carlos, de dónde venía la gente. Porque cuando hablamos de San Carlos hablamos, como dice don Gerardo, como es
como es como una pequeña Miami en el sentido de que hay gente de todos los lugares. Aquí en San Carlos hay gente de todos los lugares. El abuelito, la abuelita, o el bisabuelo, o el papá que venían de lugar, Naranjo por montones, y nosotros antes pertenecíamos a Naranjo, que Palmares, que Grecia, Guanacaste, Punta Arenas, y ya sacamos eso. Venimos de los heredianos que se fueron buscando tierras por todos esos otros cantones y después vinieron aquí, siempre buscando más que todo la parte económica. Y era gente que venía con cultura. No venían tanto, o sea, no era que se metían ahí y no tenían nada cultural. No, aquí las veladas eran famosas, las reuniones eran famosas y una gente con ganas de hacer las cosas. Bueno, Claro. de ahí venimos y yo quería que entráramos un poquito a lo que tiene que ver con la literatura, con el material que nos hable de un San Carlos, pero las vivencias de los mismos sancarleños. Cuando yo llegué aquí hace 20 años y fui a la biblioteca, habían 3 libritos, 3 diminutos libritos que me hablaban un poquito de San Carlos, ¿verdad? Con el tiempo empecé a conocer gente que estaba haciendo cosas buenas, por ejemplo, don Chico Galde, me acuerdo, porque yo tengo un negocio que se llama Superbloque y de una vez hago la propaganda, ¿verdad? Bueno, ahí llegaba un chico y me decía, viera que es que yo quiero hacer un libro, y entonces ya me empezaba a decir, y aquí tengo las grabaciones, y yo le decía, tráigamela, que eran caseras. Y mi nuera iba haciendo la transcripción, pero estaba un poco como enredado y de repente se me desapareció don Chico y después apareció don Chico con su libro porque sus hijas, que son unas campeonas, le ayudaron y empezaron a montar todo eso y hasta que el libro salió. Pero de ahí después sacó otro que decía algo como personal, las historias para mis nietos, que yo digo, todas las historias son para nosotros y deja la historia de San Carlos de esa parte. Imagínense que la mamá de don Chico, cuando ellos vinieron y vivían en Aguasarcas, ella fue la que fundó el grupo metodista ahí. Ahí fue donde empezaron a hacer los primeros cultos del grupo metodista. Cuenta todas esas historias cuando vinieron a la ciudad, que está lógicamente no comprendidos, porque los metodistas, a pesar de su labor extraordinaria, no fueron comprendidos en los primeros años. Ahora, 50 años después, cuando nosotros les hicimos un homenaje como grupo preservador de las tradiciones sancarleñas, doña Mary Miller, sí, que en paz descanse, se levantó, nosotros le hicimos un homenaje en la biblioteca pública para las tradiciones y dijo, yo creo que ya me puedo morir satisfecha. 50 años después había un reconocimiento a la labor que hicimos y se le salían las lágrimas y todos nosotros con lágrimas. 50 años para que se reconociera públicamente, como lo hicimos nosotros a través de eso. Entonces tenemos realmente toda una historia. ¿Quién la escribe? ¿Quién la rescata? Por ejemplo, la famosa Filarmonía, que si hablamos mucho de la Filarmonía, que fulano, sultano, qué tal música, bueno, con don Vianey, con el padre Vianey Solís y su papá, pudimos rescatar hasta las piezas que tocaban. Y cuando empezamos a buscar los originales de las piezas, pues resulta que estaban en unos archivos que la municipalidad en algún tiempo los había mandado por allá y bueno, todo se fue perdiendo y perdiendo, pero también en algún momento gente interesada fue rescatando y yo sé que gran parte de ese material está de lo que tocaba la Filarmonía y lo dejamos escrito. Después recuérdeme para darle un libro de esos y otro a usted también, don Norman, donde nosotros hicimos un rescate un poquito de eso, pero no se escribe la historia. Bueno, don Chico Galde, maravilloso, así como se los mencioné, tenemos un don Alejandro Romero, ¿verdad? Con la historia de la aviación, como esta gente, claro, cuando las carreteras de San Carlos eran los ríos, que no había cómo entrar, él abría con sus amigos o con la gente que quisiera 100 metros y ahí bajaban las avionetas, ¿verdad? Milagros que hacían. Esa es una historia apasionante que don Alejandro Romero también nos las escribió. Tenemos un Gerardo Esquivel con los cuentos de las pulperías y de los niños y de todo, que también es una recopilación muy interesante. Muy interesante. Y así poco a poco y poco a poco y tantas cosas. De repente me topo con don Norman Rodríguez, que empieza a hacer sus libros aquí en los últimos años, con una recopilación extraordinaria de cosas que he oído o he grabado, pero nunca he visto escritas. Y hoy, don Gerardo, que nos habla de lo que él ha escrito, pero que no lo conocemos. ¿Qué pasa con nuestros escritores? Producen, tienen la facilidad, pero ¿cómo imprimir esos libros para que nos lleguen a todos? Eso es lo más difícil. Lo más dificilísimo, ¿verdad? Yo a veces, bueno, conversaba con un primo que también escribe. Pero él es la educación mía es muy poca. Yo apenas saqué el bachillerato, un poco por los problemas de salud que he tenido.
Inclusive, cuando estuve en Guatemala, ingresé a la universidad a estudiar periodismo, pero solo estuve 3 semestres y fue cuando se me rompió la válvula aorta y hasta ahí se acabó. Me vine para Costa Rica y cuando quise, bueno, por lo menos ver si se podía estudiar aquí, me di cuenta que no se podía, porque era demasiadamente caro. Yo pagaba en Guatemala por un curso, por un semestre, $60, nada más. Sí, baratísimo. Sí, y cuando me di cuenta aquí en Costa Rica, era... En la Universidad No de Costa podía. Rica también, Sí, sí. ninguna parte, no se podía. Y entonces me quedé con el bachillerato nada más y un poco de cursos que he hecho en el INA, en otras partes, ¿sí? Nada más. Pero mi primo sí es educado, era profesor en la UNED y ha escrito varios novelas y algunas cosas muy bonitas, muy bonitas. ¿Quién es su primo? Álvaro Vega. Álvaro Ah, Vega, Álvaro. sí, Sánchez, Álvaro Vega Sánchez. Entonces me decía, es que yo creo que nosotros nos equivocamos de profesión, me decía él. Y le decía, sí, porque yo escribo feliz de la vida y yo siento, yo creo que me perdonen todas las mujeres, porque yo creo que siento lo que sentirá una madre con su hijo en el vientre. Entonces yo estoy escribiendo y es ese deseo de verlo, de sentirlo, y yo quiero verlo escrito, y cuánto me gustaría verlo realmente en las vitrinas de las librerías, ¿verdad? Sin embargo, a eso cuesta mucho llegar. Tengo experiencias de una amiga también en San José que tuvo que pelear inclusive hasta con la Sala Cuarta y todo para que le publicaran una novela. Y entonces un día le decía yo a Álvaro que solamente si uno es, ¿cómo se llama? Si le dieran a uno el premio Magón, ¿verdad? De esa forma saldría uno ganando. Y entonces me dice Álvaro, no, Dios guarde, Veguita. ¿No ve que para eso hay que estar 33 años en la cárcel? Hablábamos del... Sí, bueno, ahí sí tenemos tantos magones, ¿verdad? Sí, claro. Y tenemos muchos en el premio de cultura y de todo, pero no quiere decir que porque uno está ahí premiado, realmente te da la oportunidad de escribir, ¿verdad? Bueno, No. pero este muchacho, José León, este señor José León Sánchez, tiene en México, está súper premiado con montones de libros de una excelente calidad, comprendido allá, pero incomprendido en Costa Rica. Exactamente, sí. Pero usted está escribiendo, vamos a ver, volvamos a eso de escribir, lo difícil que es. ¿Cómo publicar? Es difícil publicar. Cada vez más difícil publicar. Existe que la editorial Costa Rica, que existe que la editorial Tarija, pero para todo eso o hay que tener muy buenas patas, ¿verdad? O muchísima constancia y como a un imprimir. Vea el ejemplo suyo, don Norman. ¿Cómo le ha costado a usted, verdad? Y porque ha sido de su propio bolsillo. Claro. Sí, y es que no solo hay que sentarse a escuchar las historias de la gente y luego pasarlas acá, que es bien difícil, sino cuando usted llega y se va a la imprenta y sabe que lo que le cobraron, usted puede saber escribir, pero saber vender no, económicamente no. Entonces, Claro. Yo a veces me voy al mercado y me ha servido mucho de terapia, porque me encuentro a alguien y ya le comento que hice ese libro, que si se lo quiere dejar, o sea, tiene que volverse también comerciante. Sí, qué difícil. Y entonces, pero ¿cuánto cuesta? Tanto, pero eso es para pagar apenas la imprenta.
y como que no le creen a uno. O sea, es muy difícil que alguien sea escritor y empresario, escritor y vendedor, ¿verdad? Entonces usted tiene que ir a los negocios, ya los negocios se dejan 2.000 colones, 1.500 colones por cada libro. Y luego usted tiene que donar un montón por publicar. No, es el peor negocio. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? A mí me queda una satisfacción muy grande, que es la terapia de poder compartir con muchísima gente. Incluso gente que yo no conocía, ya me buscan y ya me dicen, oiga, que su libro, este detalle, este otro, y ya son conversaciones largas. Entonces, como pensionado, pues me ayuda mucho a estar en interacción con la gente, a enriquecerme más. Hay gente como Gerardo Vega que me recomendó, bueno, vaya a buscar a don Paco Madrigal en La Vega, que él tiene historias interesantes. O otras personas me dicen, vea, ¿por qué no incluye en este libro, doña Ángela, la historia del hogar de ancianos? Viera que esa gente, yo quisiera traerlas al programa porque ya se murió Vladimir Gómez, que era uno de los grandes arietes. Entonces dicen que eso se está perdiendo, o sea, que ya pronto van a morir todos los muchachos que en aquel tiempo eran fundadores. Y entonces me dijeron que por qué no nos reuníamos para hacer un relato. Entonces yo quisiera traerlos acá a este programa también. Me encantaría. ¿Verdad? Para que los sancarleños sepamos, los televidentes sepan muy bien cómo fue que nació el hogar de los forjadores del hogar de ancianos, las batallas que libraron, ¿verdad? Las dificultades enormes que tuvieron para poderse establecer. Claro. Y eso me dijo Olman Abarca, me dice un día de estos, mira, viera vos qué preocupados estamos, y ya se está muriendo gente de los fundadores, y muchos sancarleños no saben, cree que ese hogar de ancianos lo hizo el gobierno, quizás no sé qué se imaginan. Don Norman, entre los tesoros que tenemos aquí en el programa Volvamos a lo Nuestro, hay 2 programas con don Vladimir Gómez. Con don Vladimir Gómez. Todo, él nos cuenta la historia. Por dicha, Flora Morera fue la que me insistió mucho. Nos cuenta la historia, alguna gente participa, tenemos muchos recortes, etcétera, etcétera. Pero fue como la primera parte. Esa es otra parte, los que están desapareciendo, que Dios guarde, les digamos eso, porque se nos están llevando porque van a desaparecer. Eso no lo hemos hecho y me parecería excelente que lo hiciéramos. Sí, es porque es un esfuerzo del pueblo y el pueblo lo sigue manteniendo. Y fue una cosita tan de un grupo de muchachos que se les va ocurriendo que esto y que lo otro, ¿verdad? Me parece muy bien, me parece muy bien. Me acuerdo de la gente que más se mataba en esto. Había un club femenino, doña Mercedes Rodríguez Camacho, la esposa de... Y doña Socorro, la hermana también. Socorro también, la hermana. Sí. Siempre don Vladimir me decía, estaban las hermanas Rodríguez, Mercedes tan guapa, tan linda, tan trabajadora. Siempre, esos son comentarios así. Claro, Socorro tan esforzada. O sea, ¿cómo había grupo de mujeres? Sí, claro. Sí, de trabajadoras de corazón, ¿verdad? Por su tierra. Sí. Y que siguen trabajando por su tierra. Que siguen, sí. Y ahí estaba Olman Abarca, estaba José Antonio Brenes, un muchacho de apellido Ruiz. Y así... juntémoslos aquí. Voy a hablar con ellos, con el líder de ellos, para que... con la anuencia suya, pues podemos encantado. Sí. Pero vea qué bien, o sea, por eso, es que, vea, yo sinceramente, bueno, a veces me da mucha tristeza, pero yo llevo 45 años haciendo ese tipo de programas y mi orgullo es la huella que puede quedar, no la huella mía, el ego mío, no, es la historia contada por los protagonistas. Donde usted ve un Lindbergh que estaba contando todas sus historias, con un don Freddy Arroyo, que era el otro diputado que estaba junto con él allá en San José, y cómo hacían junta por San Carlos, no por sus colores políticos, cómo hablan, cómo se relacionaban y todo, y después don Lindbergh con otras cosas, lo grabé en varios homenajes que le hicieron, y a don Freddy también, pero don Emilio Vargas, o sea, aquí hay tesoros, y aquí hay tesoros. Me alegra más estos tesoros suyos que los tesoros míos, porque yo conozco eso, pero es que lo que queda escrito es maravilloso. Si usted tiene aquí historias que yo muchísimas veces, mira fulano, mira el otro que me han dicho, pero ¿qué le voy a decir? Por ejemplo, la Fundación del Barrio del Carmen, contada por Luz Esquivel, que usted me la trajo aquí y cuenta la historia, aquí está escrita. ¿Quién va a saber cómo fue la Fundación del Barrio del Carmen? El Barrio San Martín, lo mismo. Sí. ¿Cómo fue la Fundación del Barrio San Martín? Esa es otra de las cosas maravillosas. O sea, aquí quedan las historias con fotos, eso es un tesoro, eso es un tesoro.
Ojalá que la gente lo supiera apreciar y vea lo que le cuesta a usted imprimirlo. Esa es la tragedia. Y yo creo que ustedes lo entiendan. Imprimir un libro es una tragedia. Es una Al final tragedia. termina usted arruinado, como dice don Norman, que uno llega y dice el libro es tal cosa, y entonces la gente dice, ¿quién sabe? Ah? Pero ¿cuánto está ganando? Mentiras, al fin y al cabo está perdiendo. Yo hasta, por cierto, no iba a hablar de eso, pero yo tengo este libro, yo hice, eran 12, pero me quedé en el número 6, estos libritos, hace muchos años, hice en el 97, que son recopilaciones de todas las recetas costarricenses, historias, bla, 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 bla. Y ya el sexto paré, porque ahí estaba ya en la ruina, le estaba quitando la comida a los chiquitos. Malísima vendiendo, pésima, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy es muy difícil. Entonces, les voy a contar, vamos a hacer una editorial aquí en San Carlos. La vamos a hacer, don Norman, la vamos a hacer, don Gerardo. Claro que sí. Claro, una editorial poco a poco. O sea, el asunto en todos los proyectos es iniciarlos. Ir poquito a poquito, porque necesitamos que toda la historia de San Carlos quede recopilada, y no solo la historia. Aquí hay gente que puede contar novelas, que puede contar cuentos, que puede contar muchísimas cosas, y tenemos que dejarlas. Correcto. Es que es de todo. Entonces, por ahí vamos, por ahí vamos. Nos vamos por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro aquí en Canal 14. Amigos y amigas, llegamos casi al final de este programa y yo dije, hay que insistir sobre la editorial que vamos a hacer aquí en San Carlos. Una editorial que no es para negocios, es una editorial para apoyar a todas las personas que quieran dejar documentada la historia de San Carlos y que quieran dejar documentada su habilidad, su talento para escribir definitivamente. Sí. Y entonces ahora estaba contando don Gerardo cómo a veces las cosas no se aprecian, pero como otras veces se aprecian, porque él se encontró con una niñita y su mamá que iban a tomar el bus, y la chiquita cuando vio la portada le dijo, mañana cumpleaños, señor. Sí. O sea, que hubo regalo. Y entonces yo lo único que hice fue, digo, ¡ay, qué linda! ¿Le gusta leer? Y darle el libro, le di el libro, que se llama Anita y el sapo del riachuelo, que es precisamente para niños, para niñas pequeñitas. Es el más infantil que tengo. Es lo que dice, vuelvo a comentar, Floria Jiménez, lástima que no hay escritura infantil, pero aquí la tenemos en San Carlos. Tenemos tantas cosas, yo digo que es un pecado verdaderamente que en el campo de la cultura no haya un empuje. Vamos a hacer definitivamente esta editorial. Estaba contándole a don Norman y don Gerardo también. La biblioteca pública. La biblioteca pública actualmente está en el edificio que fue de los bomberos, hecho con el esfuerzo de los bomberos, cuando lo contó don Adrián Chacón, cómo ellos recolectaron hasta que hicieron ese edificio. Y ahí para los años 32, algo así, ahora que estamos hablando de la gente anarquista, llegó el doctor Néstor Morelos. Lo recuerdo muy bien porque era el mejor amigo de mi papá. Estamos hablando en aquella época, pero era anarquista. Mi papá también era anarquista. Entonces eso es de carácter y de todo, que eso al fin y al cabo le costó que lo sacaran de aquí de San Carlos, pero mientras él estuvo como médico, la gente que antes le gustaba mucho leer, aunque tuvieran solo tercer grado, y veían libros y le prestó un librito, otro, y después la gente empezaba, doctor, ¿usted me puede prestar el libro? Y así, él empezó a traer todos los libros y llegó el momento, ¿quién se llevó el libro? ¿Cuándo lo trae? Entonces hacían las fichas y él terminó haciendo los anaqueles y terminó iniciando la Biblioteca Pública de San Carlos. Y por eso, y ahora hablando con don Edgar Ugalde y con varias personas, estamos en ese esfuerzo de que la Biblioteca Pública lleve el nombre del doctor José Néstor Morelos porque se lo merece. Nadie conoce su historia y él es el que procuró que nosotros tengamos todos esos libros. Y todos estos libros que ustedes están aquí, ¿están en la biblioteca ya? Sí. ¿Y los suyos? Yo tengo 3, estos son 2 últimos no. Todavía no los he llevado, pero sí los voy a llevar. Ok, sí, porque la biblioteca, por lo menos, y tener uno la oportunidad de leerlos ahí si no tiene acceso a conseguirlos de alguna otra forma. Entonces, ¿cómo estamos con la editorial? Bueno, estamos en la etapa de la lluvia de ideas. Sí. En la etapa inicial, ¿verdad? Hay que tratar si es de trabajar. Sí. Vamos a que sean unas 10, 12 personas. Y antes de terminar, una poesía, don Gerardo, también nuestro poeta. Yo quiero decirles, yo en la poesía escribo también cosas muy normales. Yo no soy de lo que yo no ando por las nubes, no. Yo ando con los pies en el suelo. Y entonces
este poema. No se asusten, ¿verdad? Es nada más, está escrito. Se llama Caminando hacia la vida. Los volcanes explotan de repente sin dar ningún aviso. Está uno dormido y de repente, bruscamente, un movimiento sísmico. Sale uno con pensamientos fijos y en un momento dado los arrebata el ruido. Pareciera que acechan a tu paso los acontecimientos de la vida. Y es que a veces uno se siente perdido. Se levanta temprano con la misma camisa, un trago de café y sigue la rutina. Emprende la mañana por el mismo camino, a los mismos quehaceres, con los mismos amigos. Salvajemente un día se incorpora, se lava el dolor hasta llegar al hueso, sale afeitado con la camisa nueva y al ponerse en la calle la gente lo saluda. Se va uno caminando hacia la vida y el viento arremolina en su cabello. Las flores del camino lo perfuman y una muchacha de pantalones blancos le sonríe. Qué bonito, qué bonito. Ven, este va a ser el primer libro de las poesías de don Gerardo que vamos a sacar en nuestra editorial. Sí. De verdad, propuesto y hecho. Y ya estamos, como les digo, no, vamos a ser un grupo de 10, 15 personas para darle forma con esa lluvia de ideas y después ya lo empujamos. Claro. Ya empezamos, que es lo importante. Bueno, muchísimas gracias, don Norman. A usted, doña Ángela. Aquí hablamos de todo un poco, ¿verdad? Gracias por su apoyo. Con muchísimo gusto y tenemos la promesa entonces de hacer un programa con la gente del hogar de ancianos, los que quedan después de la generación de don Vladimir, que se nos están yendo. No nos vayamos nosotros, ¿verdad? Hay que hacer primero el programa. Don Gerardo, muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Muchísimas gracias a usted por permitirme enseñarle a San Carlos nuestra obra. Claro. Así que de alguna forma los tenemos que conseguir, ya saben. Y yo me alegro tanto, ¿verdad? Cuando sé que los libros de don Norman ya están saliendo, pero qué trabajo tiene más tremendo de divulgación del mismo. Es que no. Bueno, en fin, sigamos adelante y alegrémonos que haya gente que recopile nuestras historias, que escriban también la poesía hermosa, que escriban novelas, que escriban cuentos y que podamos ojalá tener todas las librerías de San Carlos llenos de ese tipo de material. Amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.